¿Qué tal, hermanos? Sean bienvenidos a un podcast más. Hoy estamos inaugurando una nueva serie que vamos a trabajar en este programa de JC Bible. Acerquémonos a la palabra de Dios disfrutando de un café. Hermanos, mi nombre es Juan Carlos Pérez y este es el episodio número 1, titulado ¿Quién te crees que tú eres? Acerquémonos a la palabra de Dios disfrutando de un café con JC Bible, el podcast. Bien, para inaugurar este nuevo programa, he decidido tomar un artículo de la revista La Fuente, que estoy seguro que vamos a estar escuchando muchos artículos a través de este programa, de esta revista La Fuente, la cual la recomiendo ampliamente. El tema que hoy vamos a tratar es del artículo que salió en enero, titulado ¿Quién te crees que eres? ¿Quién te crees que eres? Un poco agresivo el tema, pero esto es para asumir una identidad en Cristo. Este artículo fue escrito por el pastor Fernando Dantas. Y bueno, vamos a iniciar. ¿Qué les parece con este artículo? Vamos a ver quién te crees que tú eres. Vayamos a las Escrituras, vayamos a lo que es el libro de Romanos, o la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 3. Dice lo siguiente: Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Uno de los problemas más grandes que tiene el ser humano es el orgullo. El pecado que ha llevado a la ruina al ángel perfecto, lleno de sabiduría y acabado en hermosura, fue Lucifer. Y ha impregnado, y no solo eso, sino que impregnó a 1/3 de los ángeles celestiales, y también es parte muy presente en la naturaleza humana desde el pecado de Adán. Hay un pastor en una de las iglesias más grandes de Estados Unidos, el cual suele decir esta frase muy a menudo en sus sermones: Yo soy lo que Dios dice que soy. Yo tengo lo que Dios dice que tengo. Yo puedo hacer lo que Dios dice que puedo hacer. Ahora, la intención de mencionar esta frase no es la de exponer doctrinas de prosperidad, ni tampoco eliminar el papel del ser humano de participar con su mente y voluntad en decisiones cotidianas. Simplemente deseo destacar esta primer parte de la frase que dice este pastor: Yo soy lo que Dios dice que soy, como una ilustración de lo fundamental que es saber quién dice Dios que somos y no creer en conceptos erróneos sobre nuestra identidad. Pablo llama la atención a los romanos para que entiendan quiénes son y a qué fueron llamados. El concepto que uno tiene de sí mismo es fundamental para la definición del cristianismo que va a vivir. La identidad de una persona no está basada en lo que hace, sino en lo que es. Es interesante que Pablo habla sobre la identidad de una persona en el versículo 3 que acabamos de leer. Y antes, en el versículo 1, nos habla de la necesidad que el cristiano tiene de entregarse en adoración a Dios. Y también en el versículo número 2, que nos habla sobre la transformación y la renovación de la mente. Cuando una persona es capaz de entender la grandeza de Dios y someterse a Él, transformando su manera de pensar de acuerdo a su voluntad, entonces será capaz de tener un concepto correcto sobre quién es decir, su identidad en Cristo. Pablo también nos dice en este versículo de la carta a los Romanos que no debemos de tener más alto concepto de sí de lo que debemos de tener. Tener un concepto más alto de lo que uno es significa añadir valor a lo que Dios ya tiene establecido para cada persona. Los dones distribuidos a cada creyente son para ser usados para la edificación del cuerpo de Cristo y no para identificar quién es el mejor entre todos nosotros. Es un gran error creer que las habilidades sirven para calificar el valor de una persona. En la sociedad actual, cada vez más se valoran las habilidades de una persona antes que su carácter o integridad. Y desafortunadamente, en algunos contextos cristianos también se puede ver esta triste realidad. Algunos músicos son escogidos para el grupo de alabanza no por su carácter piadoso o intimidad con Dios, sino por su habilidad para tocar o cantar. Hay pastores que son considerados una gran bendición por su habilidad elocuente de comunicar las Escrituras, pero no por su manera personal de vivir las Escrituras. Entonces, ¿cuál es el verdadero concepto que uno debe de tener de sí mismo? Pablo nos dice que este concepto debe de ser conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Por la fe somos salvos.
Nuestra fe debe de ser puesta en lo que hizo Cristo por nosotros. Así que todos los que somos de la fe tenemos el mismo valor delante de Dios y tenemos que tener el mismo concepto de quiénes somos. El mismo apóstol, cuando escribe a los hermanos de Éfeso, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El concepto correcto que debemos de tener sobre quiénes somos es el que Dios nos da, y la identidad del cristiano está basada en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que somos una nueva criatura en Cristo. Significa que tenemos vida juntamente con Cristo. Somos libres de la condenación y no andamos conforme a la carne. Somos parte del cuerpo de Cristo. Tenemos un corazón nuevo. Somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Somos hijos de Dios. Somos justificados. Tenemos acceso al trono de la gracia a través de Cristo. Somos ciudadanos del cielo. Somos ministros de reconciliación. Nuestro valor no está en la cantidad de dones que tenemos. Nuestro valor está en que Cristo pagó el precio para comprarnos, redimirnos y darnos todo lo necesario para ser quienes somos en Él. Somos hijos de Dios y este es el mayor concepto que podemos tener de nosotros mismos. No hay nada que añadir a eso, ni tampoco que quitar. Es por eso que Pablo dice que debemos usar la cordura, el buen juicio, para entender quiénes somos. La cordura trae al creyente el entendimiento de que no somos mejores que los demás por los dones que tenemos. Todo viene de Dios y Él es el que da en la medida que decide. Todos tenemos el mismo valor delante de Él y somos llamados para usar lo que Él nos da con humildad para glorificarle a Él. ¿Qué les parece, hermanos, este artículo del hermano pastor Fernando Dantas? Profundo, hermanos, profundo. Muy concreto, muy certero en identificarnos quiénes somos. No por las habilidades que tenemos merecemos más o somos posicionados en un mejor lugar, sino por lo que somos, salvos en Cristo. Y todo lo demás que son añadiduras del Señor, porque por gracia somos salvos y los dones son también la fe como los dones, son regalos del Señor. Entonces no debemos por qué sentirnos más que otras personas. Y yo añadiría que es importante encontrar este punto y este balance, no solamente para evitar la arrogancia, sino también para evitar la depresión y pensar que nosotros somos menos que otros que vemos que predican, que otros que vemos que son un poco más populares o un poco más amigables y quizá el Señor los ha llenado de más dones que nosotros o sus dones están más asociados con la obra pública donde la gente los ve y donde la gente puede llamarles, pero no debemos ni sentirnos mal ni sentirnos tristes por los dones que nos da el Señor, porque todos tenemos dones. Y no debemos sentirnos tristes por eso, sino debemos encontrar nuestra identidad en Cristo, no por lo que hacemos, como dice este autor, sino por lo que somos. Somos hijos de Dios, santificados y justificados en Cristo Jesús. Y bueno, con esto quiero terminar este artículo, hermanos, para que ni nos llegue el orgullo, ni tampoco nos llegue la depresión, sino que tengamos una medida perfecta de tener un balance conforme a lo que Dios es para nosotros y lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. También es importante observar y darle esa identificación a nuestros hijos y a los nuevos hermanos que están llegando a la iglesia. Los niños, sobre todo, yo he notado mucho acá en Estados Unidos que no tienen identificación. Muchas de las veces se quieren identificar con el pueblo americano, pero el pueblo americano los rechaza. Y muchas veces se quieren identificar con el pueblo latino y el pueblo latino los rechaza también porque no saben bien el español y si hablan inglés, bueno, pues porque son morenos. Y todo esto tiene que ver mucho para que la psicología de nuestros niños estén bien formadas en Cristo. No porque son americanos, o no porque son mexicanos, o no porque son latinos, sino porque son hijos de Dios. Y eso es lo que vale verdaderamente la pena. No las divisiones de que si soy guatemalteco, de que si soy salvadoreño, de que si soy mexicano y que mi comida es más rica de allá o de acá. No, si nuestras habilidades y el Señor nos ha puesto para darle gloria y honra. Bien, hermanos, yo los dejo con esto. Mi nombre es Juan Carlos Pérez y nos vemos en el siguiente podcast. Hasta la próxima.